Mira, el servicio pues es muy diverso, porque los temas que se van planteando a lo largo del tiempo, y yo ya llevo aquí bastantes años, van cambiando. O sea, todo como la misma sociedad, o sea, los temas van cambiando. Fundamentalmente la misión de la asesoría jurídica, que se divide en dos en este colegio. Tenemos la fiscal y laboral, que la lleva un compañero, José María Campos, y la que es más genérica, donde incluye la responsabilidad civil, penal, contencioso administrativo, todo ese tipo de procedimientos son las que llevo yo. Hay una parte que es, por así decirlo, de la consulta del día a día, que esa no tiene por qué ser ni penal ni civil, o sea, no judicial. Vamos a distinguir, que considero que es fundamental para que nos entendamos, dos tipos de procedimientos. Uno, que es el judicial, del que ahora hablaremos con detalle, o me preguntan lo que quiera, y el otro que es el del día a día, de las quejas, de las reclamaciones que se formulan aquí contra los médicos. Mira, cualquier reclamación que presenta cualquier ciudadano lleva su trámite, lleva un trámite donde se da cuenta a la junta directiva del colegio, que siempre interviene. Si es un tema deontológico, hay una comisión deontológica específica, que es la que lleva ese tipo de temas, y hay otro tipo de reclamaciones que la gente hace, que realmente no son contra el médico en sí, sino que son contra el sistema en general, ¿no comprende? El típico que quiere que le receten un tipo de medicina y el médico dice, hombre, por Dios, que esto no te corresponde. Sí, pero es que a mí eso termina en hoja de quejas y reclamaciones. El típico que ha tenido un enfrentamiento con el médico porque lleva mucho tiempo en lista de espera, que lleva... Y yo le decía, hay una serie de reclamaciones que lo único que necesita el ciudadano es una explicación. El colegio lo que quiere es darle una explicación clara y contundente a cada uno de los ciudadanos que formulan la queja. Para eso, primero se oye a la otra parte, en este caso al médico, se hacen las gestiones pertinentes y se le contesta en el sentido que proceda. Normalmente la gente que formula una queja en el colegio, eso no termina en pleito. Lo que sí es cierto es que cada vez la proporción de la gente que reclama directamente en el juzgado en los últimos años va aumentando. ¿Y por qué va aumentando? Pues porque la gente ya no se conforma con una explicación. No estamos hablando del tipo de quejas que hemos dicho antes, ¿no? Que estamos hablando del ciudadano que se siente perjudicado por lo que él entiende, no un buen resultado del tema médico, ¿no comprende? Esa cada vez han ido aumentando. O sea, la proporción, yo he hecho una media de los últimos 4 años, no cuento el 20 por la pandemia, porque es atípico, pero yo he hecho la media de los últimos 4 años y la proporción es que antes había de reclamaciones, ahora hay un 30% más, un 30% más de las que había hace 4 años. Reclamaciones judiciales. Las no judiciales son exactamente igual. Sí, así es. La explicación está clara. La gente se considera insatisfecha. La gente, es que los motivos son varios. Te quiero decir, porque las reclamaciones no es lo mismo, y ya entramos un poco en los diferentes tipos de reclamaciones que hay. Te quiero decir, para contestar a tu pregunta, es que no es lo mismo una reclamación penal que una reclamación civil, que una reclamación contenciosa administrativa. Y te explico brevemente las diferencias para que todo el mundo lo entienda. La penal se dirige directamente contra el médico, le están pidiendo prisión, inhabilitación, es decir, lo están acusando de un delito. ¿eh? Esa prisión o esa inhabilitación a su vez lleva incorporada una indemnización de daños y perjuicios. Y depende también mucho del enfoque que le dé el abogado de la parte contraria, y aquí enlazo con que las reclamaciones, cuando un ciudadano se siente que no
no ha sido bien atendido o que el resultado no ha sido el que esperaba, pues lo que hace normalmente y cada vez con más frecuencia es que va a su abogado de confianza y le pregunta si esa reclamación es viable. Si le pregunta si esa reclamación y el abogado contrario ve que es viable, él es el que ya se encarga de enfocar el tema. ¿Por dónde lo puede enfocar? Pues por estas tres vías que te he dicho. Ya hemos tocado el tema penal, ese es el más delicado para el médico. Lógicamente hay que tener cuidado desde el principio, porque lo que diga el primer día, pues después pesa. Segundo tipo de reclamaciones, la civil. En la civil estamos hablando de que le están pidiendo directamente una indemnización de daños y perjuicios por el anormal resultado de que entiende el ciudadano que se ha producido eso. Y aquí ya estamos hablando, hombre, de indemnizaciones cuantiosas, donde ten en cuenta que en este tipo de procedimientos vamos a basarnos en la prueba. La prueba. La obligación del médico no es una obligación de resultado. O sea, ningún médico tiene la obligación de obtener un resultado. Bueno, tendríamos la excepción con limitaciones del tema de la cirugía estética y tal. Pero en general, la obligación del médico es de poner todos los medios, ojo, todos los medios a su alcance en ese momento. Porque hay muchas veces que se está reclamando con los ojos de hace 5 años una cosa con las técnicas actuales, ojo, que las técnicas médicas van evolucionando de una forma totalmente alucinante, ¿no? Y entonces lo que hace 5 años podríamos considerar con la vista de hoy que era un disparate, ¿no? Mire usted, es que... Entonces la obligación del médico es de poner los medios, pero en el momento en que se está produciendo en ese, todos los medios a su alcance, en función de la medicina. Y después nos vamos a la contenciosa administrativa. Y ahora te hago una recapitulación, ya verás. En la contenciosa administrativa se produce, en teoría, debería ser por el anormal funcionamiento de la administración en general. ¿Cuál es el problema que se le presenta al médico en ese anormal funcionamiento de la administración? Pues que en la administración, en cualquier hospital, no es un médico el que lleva el peso de todo, sino que va pasando de una mano a otra, interviene el ATS de turno, interviene el auxiliar, quiero decir, interviene mucha gente. Entonces, en términos generales, pues resulta que nos encontramos con que algo ha fallado, algo ha fallado. Y aquí, fíjate, y ahora ido las tres. En las tres, y porque donde se producen más problemas con el tema del seguro médico, que vamos a ver la importancia que tiene el seguro médico en los tres tipos de reclamaciones, donde quizás se ponga más de manifiesto es en el sistema público. ¿Por qué? Pues porque hay muchas veces que los intereses no coinciden. Y lo digo con total sinceridad, fruto de mi experiencia, de lo que yo veo, porque al presentar una demanda contencioso administrativa contra la administración, el médico que se vea implicado de una forma colateral, porque es contra la administración, pero está como codemandado o puede ser citado como testigo, pero puede haber intereses, ojo con los testigos, que ya sabemos que primero declaras como testigo, después puede tener sus consecuencias, ¿no? Pero puede haber intereses diferentes en los diferentes médicos que hayan intervenido. Y eso es un tema que se da con mucha frecuencia, en el sentido de que, oiga, yo he actuado, pero no sé, yo pasaba por allí, o yo era el que llevaba el peso, o yo es que intervine después, pero al final pues, se ha producido un incidente no deseado. Por eso es bueno y aconsejable, y yo siempre lo aconsejo, que tanto en la medicina privada como en la pública tenga su seguro particular. Que en un momento determinado, normalmente no va a haber ningún problema, porque usted va, la administración tiene su seguro y te va a defender sin problema ninguno. El problema es, que es lo que yo veo, que es cuando eso no ocurre y hay intereses diferentes. Hombre, si hay intereses diferentes, lo ideal es que tú tengas tu seguro para que los diferentes médicos que han intervenido puedan tener sus diferentes defensas, que es muy importante. Ahora mismo las mayores son en temas
civiles, no contenciosos. Porque los contenciosos normalmente, por eso te digo, normalmente no tiene por qué llegarle al médico, no tiene por qué frente a la administración. La administración tiene su seguro y funciona. El problema es que el que le llega al médico es el más espinoso en el contencioso. En el civil, mira, en el civil lo que tiene, antes hemos hablado del civil y la prueba. ¿Qué garantía tiene para mí el tener ese seguro de responsabilidad civil? Pues que va a obtener la mejor defensa con los mejores peritos. Ojo, que ya no estamos hablando del abogado, ¿no? O sea, no es que yo me eche flores. No, el tema es que ni el juez ni el abogado tienen ni idea de cuál es el fondo del asunto. Y lo que te hace falta es que un perito de esa especialidad, perfectamente cualificado y acostumbrado a la defensa, pueda hacer un informe que después defienda en el juzgado y que diga, oiga, mire usted, que lo que ha pasado era inevitable. Era inevitable, o sea que efectivamente había un mal resultado. Si hay un pleito es porque había un mal resultado o un resultado no deseado, está claro. Ojo, y también la gran ventaja que tiene es que no tenga que llegar a pleito, que en muchas cosas, ocasiones se arregla. Te quiero decir, si tú das parte a tu seguro y en tu seguro están viendo que efectivamente hay un resultado que no tenía que haberse dado, o directamente se habla con la compañía contraria, se habla con una persona, se habla con el ciudadano, se le indemniza y evitamos que el médico tenga que pasar por ese calvario que supone, porque el tema de la administración de justicia, otro día hablaremos de eso, pero nos deja también mucho que desear en el sentido de que los plazos pues se hacen interminables, ¿no? Y entonces no, es un auténtico calvario para el médico el verse sometido a ese procedimiento judicial de forma innecesaria, bien porque el paciente no lleva razón, o bien porque no se ha llegado a un entendimiento que se tenía que haber llegado al principio. Y con respecto a que el paciente no lleve razón, pues también tengo con otro concepto que es importante y es la posibilidad que tiene todo médico de tener es lo que llamamos, para que todo el mundo lo entienda, la contradenuncia, en el sentido de que, oiga, si a mí me ha hecho someterme de forma injusta a un procedimiento judicial de muchos años y yo la he pasado canuta, yo tengo derecho, y la compañía me lo va a cubrir, a formular denuncia contra ese señor por los daños y perjuicios que me ha ocasionado. Yo lo veo y tal, o sea, hoy en día, pues es impensable tener un coche y no tener un seguro, o sea, es que es impensable, o sea, es que a cualquiera, mira, cualquiera de los que todos los días estamos tomando decisiones, todos los días te estás mojando en un tema, pues a cualquiera le puede surgir, por error, por omisión, por negligencia, por mil cosas que te pueden pasar, oiga, que no todo, y es más, es que en el tema de la medicina, es que no hay dos enfermos iguales, es que a un enfermo le aplica el tratamiento y al otro pues no, y el resultado es diferente. Y cada uno, pues está claro que reclama. Hoy día la gente reclama. Si vas por el paseo y hay una bolsa levantada y tropieza, la gente reclama, te quiero decir. Pero eso está en el ADN de la gente. O sea, y el médico, pues el médico normalmente, el- el- la medicina es vocacional. La medicina es vocacional. El médico cuando se pone a trabajar no está pensando en su responsabilidad. Por eso es bueno que a priori tenga esa responsabilidad cubierta, porque además eso es honra. O sea, que el médico no está pensando, oiga, yo voy a hacer esto o no voy a hacer esto, o sea, célebre medicina defensiva. Eso normalmente no ocurre. Solo le ocurre al que ya le han puesto un pleito injusto. Ese ya no cambia el criterio, te aseguro que es así. Pero normalmente el médico no está pensando en la responsabilidad. O sea, ¿qué consejo le puedo yo dar a un médico? Pues mira, que actúe según su leal saber y entender. Te aseguro que los médicos nuestros, y digo nuestros, pues en general en España, están súper cualificados, tienen una formación extraordinaria, que actúe libremente según su leal saber y entender. Eso sí, pues que siga unas normas básicas mínimas
La información es fundamental. La información es fundamental. O sea que, ¿por qué se producen muchos pleitos ahora? Hombre, pues porque no has dado una información suficiente. Por ejemplo, el consentimiento informado es vital, está unido a la información, pero ojo, no solo informa, sino pide que el paciente, que el enfermo, te firme ese consentimiento. De eso hay muchas veces porque es deficiente. Gracias a Dios, eso va cambiando, ¿no comprende? Eso va cambiando. O sea que eso ya es muy difícil encontrarte una intervención sin un consentimiento. Y después, porque tengan un buen seguro. Y con esos 3 consejos, eh, el tema está satisfecho. Son plenamente conscientes, lo que pasa es que cuando están actuando no están pensando en eso. Ese es mi criterio, ¿no comprenden? No están pensando en eso. Por eso se te puede ir. Oye, que además es que las situaciones son completamente diferentes. No es lo mismo la operación programada que el accidente que te llega ahí a las 5 de la mañana y que tienes que tomar decisiones sobre la marcha. Ese médico no va a estar pensando en su responsabilidad. Ese médico está pensando en salvar al enfermo, que es para lo que se ha educado y para lo que es su vocación. Está pensando en salvar al enfermo. Problema, pues porque puede tener ese error fruto de 1000 cosas, pero puede tenerlo, y para eso, responsabilidad civil. Mira, las quejas, por así decirlo, genéricas, sin profundidad, esas vienen a los jóvenes. Esas vienen a los jóvenes, que es la típica queja, porque el paciente, el enfermo, el ciudadano, por lo ve más joven. Entonces trata de imponerle, esa es mi experiencia, esto es discutible como todo, pero mi experiencia es esa, trata de imponerle su criterio. El típico que dice, oye, recétame esto, y si no te recetas, pues te pongo la hoja de quejas y reclamaciones, y el médico tal. Eso al médico veterano no se le ocurre hacerlo, no se le ocurre hacerlo. Las reclamaciones judiciales serias, pues no hay diferencia. No hay diferencia, no hay diferencia. No hay diferencia, pues mira, si es en el tema penal, yo no conozco a ningún médico, ni se me ha dado el caso de un médico que haya actuado con ánimo de hacer daño. Eso no existe. Eso no existe. O sea que todas las reclamaciones frente a un médico vía penal, pues hombre, pues son por un error, que puede ser más o menos grosero, por una negligencia, una falta de cuidado, o por un problema genérico. O sea, te quiero decir que han intervenido mucha gente y a ti te ha tocado la pelota, ¿no comprendes? Y ha llegado, ¿no? Entonces, ese es en el tema penal, donde tiene que demostrarse que hay un error muy grave, grosero, para que se prospere. Pero ojo, ahí es donde el médico la pasa, porque te están acusando y quieren que vayas a la cárcel. Nuestros profesionales están perfectamente cualificados, perfectamente cualificados. Hombre, solo le puedo dar a uno, así a bote pronto, y es que antes de ya declarar, pasen por el colegio, porque ojo, que hay muchas, mira, los médicos en general no son muy buenos declarando. ¿Por qué? Pues porque no están pensando en esa responsabilidad. Van a pecho descubierto pensando que lo han hecho bien, porque lo han hecho bien según ellos. Lo que pasa es que el resultado ha sido bueno. El problema es que explicarle eso al juez cuando te han denunciado y tienes un abogado en contra que va por ti, pues tienes que estar un poco prevenido, ¿no comprendes? No quiero decir que no lo vaya a hacer, lo que pasa es que, hombre, tienes que decir cuál ha sido tu actuación real y el por qué lo hacía. Que pase y que consulte. Yo cuando tengo una enfermedad, pues voy al médico y consulto, y eso es bueno.